presentar, digamos, caso clínico de guardia que pasó, reciente, un paciente que lo pasan de guardia, el médico del sector, tiene el paciente una insuficiencia cardíaca, tiene una insuficiencia cardíaca y está dentro de esa insuficiencia cardíaca tiene un exceso de volumen, ¿sí? Tiene todavía muchos edemas, entonces está con furosemida endovenosa. ¿Qué pasó? Paciente, entonces tenemos insuficiencia cardíaca y el tratamiento tiene furosemida. Bastante líquido corporal total para sacar. Venía con 3.000 de diuresis. Entonces, la guardia decide, porque como venía, no los presenta a nosotros, 3.000 de diuresis, 1.000 de balance negativo. Diuresis de 24 horas, 3.000, un balance negativo. ¡Uy! De 1.000. Está bien, ¿verdad? Bastante. Le pusimos furo y tuvo un balance negativo de 2.000 para una insuficiencia cardíaca, estaba bien. ¿Qué pasó? Lo que nos cuentan es como el paciente venía con una diuresis muy importante, para no quedarse atrás, lo expandieron un poco. Entonces le pusieron 500 centímetros cúbicos. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Puede en algunos casos estar bien, en otros casos puede estar mal. ¿Quién me dice, quién me da una opción para decirme eso estuvo muy mal, yo hubiera decidido esto? ¿Y quién me da la opción, eso está muy bien, yo hubiera decidido esto? ¿Qué hubieran hecho su paciente? Venía, no sé, la verdad que vendrían 2 o 3 días con furo. Vos hubieras controlado potasio, me parece perfecto, digamos, vos estás de guardia, me decís, yo no le pongo, porque yo con la furo le estoy poniendo potasio. Entonces la pregunta que me tendrías que hacer, vos me estás recibiendo la guardia, yo te estoy diciendo este paciente y vos me decís, está bien, orinó 3.000, ¿el potasio cómo está? ¿Verdad? Entonces yo te digo, bueno, el potasio estaba bien. Vos decís, vos no le repondrías volumen. ¿Y por qué no le respondrías volumen? Eso es insuficiente para mí. Al revés, vos me estás pasando este paciente. Y yo te digo, justifícame por qué no le vas a poner. De acuerdo a la clase de ayer, chicos, ¿eh? ¿En qué te basás para decirme, yo a este no le pongo líquido? Otra respuesta, esa no es la correcta que quiero con la clase de ayer. ¿Cómo te llamas? Gracias, Alejandra. Esa es la respuesta. Yo para evaluar qué hago en esta situación y para justificar qué decisión tomé, es exactamente evaluar nuevamente al paciente. Mi compañera me lo presenta como un paciente con insuficiencia cardíaca, con sobrecarga de volumen, con diuréticos, que orina un montón, y yo me asusto porque viene orinando mucho. Entonces ella me lo presenta de una manera. Cuando ella me lo presentó, me dijo TA, frecuencia cardíaca, signos de fallo, y eso fue en su momento, antes de perder 3.000 centímetros cúbicos por diuresis, más las pérdidas del resto de los insensibles. Entonces, esa es la perfecta respuesta. Yo no le pongo, pero vos me vas a decir, te fijas en la TA y en la frecuencia cardíaca, diciéndome, otro. Alejandra, me dijiste, no, ya me perdí. Alejandra. Otro que no sea Alejandra. Díganme, ¿vos tu nombre cuál es? Rocío me dice, yo no le pongo. Fantástico, me gusta esa respuesta. Alejandra me dice que para decidir no ponerle, ella se fija en frecuencia cardíaca y TA. Quiero que otro me diga, con esa frecuencia cardíaca y TA, ¿por qué deciden no ponerle? Justifiquen el no. Después otro me va a justificar el sí. ¿Cuándo no le pondrían? ¿Qué miran para decidir no ponerle? TA y frecuencia cardíaca. ¿Y en base a qué dicen, no le voy a poner con esta TA y esta frecuencia cardíaca? ¿Cómo está esa TA?
¿Cómo está esa frecuencia cardíaca para que yo no le ponga líquido? ¿Cómo está? Vamos. ¿Cómo está? Está estable, está compensado. No está estable, está compensado. Si este paciente venía orinando, orina 3.000, a veces orinan más. Vendría siendo un balance negativo 1.500. ¿Es mucho? Sí, es mucho, 1.500 negativo. 2.000 es negativo, 3.000 es mucho. Pero yo tengo lo que van diciendo. Para decidir, primero me fijo de nuevo en el examen físico, lo vuelvo a evaluar. Y yo dije, no, porque yo dije, se está desprecargando rápidamente, pero mantiene TA, mantiene frecuencia cardíaca, el paciente no tiene su volemia bien y tiene un montón de líquido para sacar. Pero, como bien lo señalaron, orinó 3.000, me fijo en el potasio. Pero yo, por la hemodinamia del paciente, por el estado hemodinámico del paciente, decido no expandir y dejarlo que orine. Le cortaría, si tiene, me fijaría la furo que tiene, no le daría otra furosemida, viene orinando mucho. ¿Quién va por el sí le agrego? Sí le pongo, sí lo expando con 500, sí tiene edema, le pongo. ¿Por qué? ¿En base a qué le pongo? Este paciente anoche le pusieron. Yo quiero que ustedes me justifiquen, me están pasando este paciente, me están diciendo que expandieron con 500, quiero que me digan por qué lo expandieron. Hay una causa. ¿Por qué? ¿Cuándo? Perfecto. Una cosa es el paciente que está con TA y frecuencia cardíaca normal. Lo dejo orinar, le controlo el potasio y le suspendo lo más furo. Otro me dice, esto no lo expando. Aquí sí lo expando. ¿Por qué? Acá le pongo dos salvedades. ¿Por qué lo expandería? Aquí me dice ustedes, tiene TA baja, frecuencia cardíaca alta. Me dice que le está faltando volemia. Yo lo tengo orinando 3.000. Entonces yo le digo, sí, pero falta algo más que la volemia. Ya sabemos que el intersticial, por edemas, está aumentado. ¿Qué me está diciendo y me va a definir, le pongo o no le pongo líquido? Dos datos fundamentales. Con esta TA baja y esta frecuencia cardíaca alta, yo tengo dos opciones. Paciente está haciendo hipovolemia, porque yo lo estoy desprecargando rápidamente, o el paciente descompensó más la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos pacientes? Este paciente tiene yugulares colapsadas, hipotensión arterial, frecuencia cardíaca alta, yugulares colapsadas, no tiene crepitantes. Este paciente tiene misma TA, misma frecuencia cardíaca alta, pero tiene yugulares ingurgitadas, que me habla que está pletórico de líquido, yugulares ingurgitadas, que me habla de corazón derecho, ingurgitadas, y me habla los crepitantes que le oculto de corazón izquierdo. Entonces yo, como este paciente tiene yugulares y tiene crepitantes, decido que a este paciente yo, está hipotenso, no lo voy a cargar. Va a necesitar, si ya con la furosemida, por ahí ya no lo puedo desprecargar, no le puedo poner furo, pero no lo puedo poner más líquido. Probablemente ya necesite mejorar la bomba, necesite mejorar el inotropismo. Entonces, ustedes ven cómo, frente a esta situación, si ustedes solamente se fijan en el número de uresis muy elevada, un balance negativo muy alto, le pongo líquido, voy a equivocarme. No le pongo líquido, voy a equivocarme, porque el razonamiento no fue completo, porque yo no revisé al paciente de nuevo, no evalué de nuevo la hemodinamia de ese paciente. Si ustedes no lo vuelven a evaluar, se van a equivocar. Esto es, se los presento este caso porque justo fue anoche que los chicos tuvieron esta dificultad en la guardia, y les presento esto porque todos los días tenemos estas dificultades. ¿Cuántas veces decimos, le puse y me equivoqué? No le puse y me equivoqué.
Yo no les voy a decir que no vamos a equivocarnos en las decisiones de poner o no poner volumen, pero nos vamos a equivocar. Mucho menos vamos a ser más asertivos si nosotros revisamos al paciente. El paciente no es un número, los números no nos dicen nada si nosotros no vemos al paciente. ¿Entienden eso? Mi intención con estas clases, yo les dije ayer que a mí no quería yo que ustedes necesitaran de laboratorios para decidir. Ustedes van a necesitar, en este caso, del laboratorio para saber el potasio, pero no para decidir la colocación de líquido. Ustedes, poner líquido, no poner líquido, depende del examen físico del paciente. Si ustedes no lo hacen, se van a equivocar. O van a acertar, pero no van a saber cómo. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a ir. Yo les puse, poné la primera, la anterior, para explicarles el título. La primera, la del título. ¿Por qué les pongo en el título evaluación y manejo de líquidos corporales? Justamente por el caso que les di recién. Nosotros necesitamos evaluar al paciente para poder manejar, evaluar los líquidos corporales, para poder manejar los líquidos corporales. Si no hacemos la evaluación, no lo vamos a manejar. Mi intención con estas clases y con la de hoy en particular, no es darles detalle, todas estas cosas abruman, ¿sí? Son muchos detalles, los chicos de primer año son nuevos en esto, están llenos de información difícil de procesar. Mi intención es darle poquita cantidad, lo de ayer son 2 cuadritos, 3 cuadritos que se tienen que estudiar, de memoria. Eso les va a salvar a ustedes la guardia y al paciente la vida, ¿sí? Y lo de hoy más o menos parecido. Es un tema más complejo que yo lo achiqué mucho, porque es lo inicial, porque hoy vamos a hablar de shock. Y es la entrada a conocer algo de shock. No les voy a dar toda la clase de shock, de todos los detalles, porque no les van a servir hoy. A mí no me sirve enseñarles de esta manera, ¿sí? Entonces le puse por eso el título de evaluación y manejo de líquidos corporales, porque de hoy, del shock, lo que yo quiero que hablemos es también del manejo de los líquidos corporales. Y después tenemos otras muchas cosas, pero hoy es manejo de líquidos corporales. Con el correr del tiempo vamos a ir aumentando aún más el conocimiento. Vamos ahora sí. A esta diapositiva ya la vieron ayer. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto es el aparato circulatorio? ¿Sí? Todo el sistema circulatorio, que es medianamente un círculo cerrado que tiene algunas ventanitas y puertitas que van hacia los órganos o van hacia los tejidos. Ese círculo cerrado tiene como un centro a la bomba, al corazón. Y después tenemos el contenido de todo ese círculo, que es la sangre, es la volemia. El contenido de este círculo es la volemia. Y tenemos lo que se llama continente. ¿Quién está? La bomba que hace mover ese líquido. Tenemos el contenido, que es lo que se mueve dentro del círculo, y tenemos el continente, que es quien contiene a esa volemia. Entonces, necesitamos que el corazón bombee la sangre hacia los tejidos pasando por las redes capilares y perfunde a los tejidos, a todo el organismo, y después retorna al corazón para ser bombeado de nuevo. ¿Sí? Vamos a la otra. Acá introducimos la definición de shock. La función de ese circuito es mantener perfundido a los órganos. Cuando ese circuito falla y los órganos tienen mala perfusión y puede derivar en un mal funcionamiento, en una falla orgánica, que puede ser de un órgano o puede ser de muchos órganos, cuando ese circuito no cumple su función y no irriga adecuadamente a los tejidos y los tejidos pueden fallar, hablamos de shock. ¿Y cuál es la característica del shock? El shock se presenta por hipotensión arterial menor a 90, es la definición. Todo paciente que tiene menos de 90 de sistólica está en shock. A ver, vamos. No. Necesitamos la segunda parte, que es que haya hipoperfusión de tejidos.
Si nosotros tenemos 90 de sistólica y hay hipoperfusión de tejidos, el paciente está en shock. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente. No sé en cuál marcar. ¿Ven este bien? Bueno, acá les puse arriba porque hablamos de gasto cardíaco. Permanentemente hablamos de gasto cardíaco. Yo les puse la fórmula, yo no soy muy de las fórmulas, porque no me manejo con fórmulas en la guardia, me las olvido, tengo algunas cosas así, pero esto sí es les pongo para que entiendan cómo aparece el shock. ¿De qué depende todo este circuito? Depende del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que es cuánta sangre bombea el corazón por minuto hacia todo el circuito. ¿De qué depende ese gasto cardíaco? Depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Es decir, ¿de qué depende el gasto cardíaco? De cuántas veces late el corazón por minuto y cuánta sangre puede bombear. ¿Sí? Y después vemos que el volumen sistólico depende de la contractilidad, la precarga y la poscarga. La contractilidad es la capacidad que tiene el corazón de contraerse. La precarga es cuánta sangre le llega al corazón, pero no es solamente el volumen de sangre, es cuánta sangre, una vez que la sangre entra al corazón, en la diástole se distiende el aurículo y el ventrículo para recibir en la diástole la cantidad de sangre. El volumen que tiene al fin de diástole es la precarga. Y va a depender de la capacidad del corazón de distender sus aurículos y su ventrículo para recibir volumen y del volumen que le llega. Esa es la precarga. Y la poscarga está manejada básicamente por las presiones y las resistencias periféricas. Y también por el tipo de sangre. Una sangre muy viscosa va a aumentar la poscarga, porque es más difícil mover eso contra una resistencia periférica. ¿Sí? Entonces, de ese círculo, de este gasto cardíaco, depende la irrigación de todos los órganos. Vamos a la siguiente. Acá la quise. Una vez que nosotros decimos bomba, tenemos el contenido y tenemos el continente, si nosotros sabemos dónde está la falla, sabemos diagnosticar qué tipo de shock tiene el paciente. Ya vamos a pasar derecho a shock. Tenemos el sistema circulatorio, falló. Falló, nos produce hipotensión arterial y nos produce mala perfusión de tejidos. Estamos en shock. Pero ¿dónde está el problema? Las causas de shock pueden ser múltiples y los tratamientos son distintos. Si yo entiendo dónde está el problema, sé qué voy a hacer. Entonces tengo, ¿dónde está el problema? Si el problema está en la bomba, si el problema es del corazón, distintos problemas ya vamos a ver, estamos frente a un shock que puede ser cardiogénico o un shock obstructivo. El problema está en la bomba. Si el problema está porque tenemos hipovolemia, ¿dónde está el problema? En el contenido, tenemos un shock hipovolémico. Si el problema lo tenemos porque los vasos capilares se dilatan, tenemos lo que es un shock producido por alteraciones del continente, que es el shock distributivo. Ahora lo vamos a ir viendo por parte. Lo que quería mostrarles en esto es que esos tres sistemas que habíamos hablado, las tres cosas componentes del sistema circulatorio, bomba, continente y contenido, falla en cada uno de esos, da distintas características al shock. El paciente está chocado, está con hipoperfusión, la causa es diferente, el tratamiento debe ser diferente. ¿Sí? Vamos a la otra. La otra. El más fácil de todo. Shock hipovolémico. ¿Qué pasa en el shock hipovolémico? Habíamos hablado que el shock hipovolémico era falla del contenido. Espérenme un segundito, que quiero ir poniéndoles la comparativa. Este es el shock hipovolémico. Para que ustedes puedan establecer la diferencia. ¿Ven la diferencia? Acá tenemos el contenido, que es muy chiquito. Mecanismos defensivos, ¿cuáles son los mecanismos defensivos? Al principio el hipovolemia viene, cuando yo ni siquiera llega a ser hipovolemia, tenemos mecanismos compensatorios iniciales, son cuáles. Aumenta la TA, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan que en el gasto cardíaco
para la secuencia cardíaca, es importante para producir, para reducir el necesitamos aumentar el gasto, necesitamos que circule más, y la copa sangre que tenemos aumenta el gasto cardíaco con experiencia de frecuencia. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay una vasoconstrucción periférica tratando de levantar a la presión arterial para que mejore la presión de perfusión. Entonces, como base tenemos lo mismo, de autoperfusión, pero acá tenemos poco contenido. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Tengo una TEA baja, tengo una TEA paciente chocada. ¿Qué hago acá con una TEA tan baja? ¿Cuál es mi objetivo inicial? Aumentar la volemia. Tiene 70 y yo le pondría droga para elevar la TEA. No, necesito levantar la volemia. Entonces, en un shock hipovolémico yo necesito levantar la volemia. ¿Cuáles son las causas de shock hipovolémico? Eso ya pasa. Vamos a dividirlo en hemorrágico, el primero es shock hipovolémico hemorrágico y el no hemorrágico. ¿Dónde están las pérdidas del no hemorrágico? Gastrointestinales, muy bien, diarrea, vómitos, ¿cuál más? Hemorrágico. No, pero no hemorrágico. Del no hemorrágico. ¿Cuál más? Gastrointestinales, sudoración. Quemaduras, muy bien, quemaduras. Sudoración profusa. En un paciente que tiene 38 y baja la cama, mueve, tapa la cama, vuelve a tener fiebre, no se la podemos buscar, sigue sudando, también puede llevar a la hipovolemia. ¿Sí? ¿Cuál más? Diarreas, ¿sí? Renales. El paciente que hemos visto antes. La que le puso ayer los 500, independientemente de por qué se lo puso en realidad, si estaba bien recuperada, si estaba bien indicado, porque estaba en hipovolemia. Si está en hipovolemia, yo le tengo que poner volemia. ¿Sí? ¿Qué hago entonces inicialmente? ¿Qué pongo? Hipovolemia. Este paciente perdió un poco de sangre, está hipovolémico, está en shock. ¿Qué hago? Espero a que me traigan la sangre de hemoterapia. Cristaloides. ¿Cuántos cristaloides? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Medio litro? ¿Un litro? ¿Dos? ¿Tres? ¿De qué depende? De los signos vitales. Y de otra cosa más, de los signos vitales y de las pérdidas. Si el paciente sigue vomitando a chorro, si el paciente sigue con diarrea profusa, si el paciente sigue sangrando activamente, yo necesito seguir poniendo más hasta que el paciente se estabilice. Ahora, una cosa es poner, si el paciente está sangrando, yo inicio con cristaloides. ¿Y qué hago? El paciente está sangrando. Levanto el teléfono, vaya a monoterapia, agrupen este paciente. No sé si lo voy a tener que transfundir. Tuvo una melena. No sé si lo voy a tener que transfundir. Llamo, advierto, expandilo. No mejoró, expandilo. No mejoró, expandilo, traigan transfusión. Sigue chocado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que llenar la volemia. Después se puede complicar el paciente y tener otro tipo de shock que no requiere expansión. En la evolución, si no mejora, cuando no hago una buena reanimación y ya hay hipoperfusión de órganos. Pero inicialmente el shock hipovolémico es este, yo aumento la volemia. Es el punto, es el tratamiento indicado. ¿Sí? Bueno, vamos al otro. Tenemos la segunda alteración. Vamos a ponerlo acá para comparar. Ven todo este de abajo, ¿no? ¿Lo ven hacer? Es el mismo de allá. Solamente quiero que lo tengan para comparar. ¿Dónde está la diferencia acá? ¿Alguien lo puede ver? Dilatación de los capilares. Muy bien. ¿Y qué pasa con la dilatación de los capilares? Tiene algunas fallas telegráficas igual, ¿no? Pero ese lo hice yo. Me di tarde, cuenta, ya lo he imprimido y olvídense, mi impresora es un desastre. Así que ya me perdí, tiene una falla, la vamos a ver. Pero, ¿qué implica? ¿Por qué este paciente que se dilata bruscamente los capilares está en shock? Si no perdió sangre, no perdió líquido. ¿Por qué? ¿Qué hago? Ejemplo de shock distintivo, ¿cuál es? El típico.
Sepsis, muy bien. ¿Qué hacen en la sepsis? Shock séptico. ¿Qué hacen primero? Acá los quiero ver. ¿Qué hacen primero? ¿Qué hacen primero en el shock séptico? ¿Qué le dan primero? Llaman al... ¿Eh? ¿Cuánto? Shock séptico. Más o menos 2 litros más o menos, para 70 kilos, 2 litros en una hora. ¿Por qué elegís 2 litros y no 4? La pregunta. ¿Por qué no eligen 5 litros? ¿Cuál es la respuesta a eso? Porque 2 litros, cuando está totalmente... Habitualmente hay muchos capilares que están cerrados. Cuando se dilatan, es lo que pasa como, por ejemplo, tenemos 2 piletas, una al lado de la otra. Una está vacía, o como apenas poquita cosa tiene. Y yo abro la compuerta y la pileta de una al lado que está llena trata de llenar la otra. Entonces esta pileta queda medio vacía. Entonces, en realidad lo que tenemos no es porque perdió sangre en líquido, es porque el líquido aumentó el vaso, el tamaño de la pileta. Entonces, el líquido que antes llenaba una pileta suficiente como para mantener la TA, ya no la llena. Y necesita más líquido para llenar la otra pileta que se abrió y llenar las 2 piletas. Entonces, por eso, esa cantidad cuando se abre, más o menos se calcula que es 30 mililitros por kilo de peso. Por eso nosotros ponemos, hay una razón, por eso nosotros en un shock séptico, en la reanimación inicial, ponemos 30 mililitros por kilo de peso en una hora, porque yo creo, en una hora lo pongo porque necesito reanimarlo en una hora, porque es muy valiosa esa primera hora. Entonces son los 30 mililitros que me van a llenar a estos capilares que se abrieron pidiendo agua. ¿Y le pongo sangre? No, le pongo líquido, le pongo cristaloides. ¿Sí? Para llenar esto. Bueno, ahora, ¿por qué se abrieron estos capilares? Solamente le pongo agua, yo le puse los 2 litros y no hay caso. Le sigo expandiendo 2 litros más, 3 litros más, 5 litros más. ¿Qué le pongo? ¿Por qué? Muy bien. Porque la causa del shock distributivo es que se dilataron los vasos. Como se dilataron los vasos, llenarlos no fue suficiente, le pongo vasoconstrictores para cerrar los vasos, para ayudar a que aumente la presión, a que aumente la resistencia periférica. Cuando estos vasos se dilataron, cayó la resistencia periférica. Yo necesito subir la resistencia periférica. Para eso, si con el volumen de líquido no fue suficiente, necesito aumentar drogas. Ese es el shock distributivo. Ejemplo de shock distributivo, que todos lo conocen, la sepsis. Es lo que manejan todos los días. Y lo saben manejar. Solamente yo lo que quiero es que ustedes sepan por qué hacen las cosas. Porque eso les va a ayudar, porque esto es un shock séptico normal, común, solo shock séptico. Pero el saber bien la base les va a servir para los pacientes en los que es muy complicado porque se le agregan otras patologías y van a saber qué hacer, manejando lo básico. Bueno. ¿Qué otro caso de shock séptico ven? Vasodilatación. Importante. Grande. Es anafiláctico. Se vasodilata el paciente. La piel está acá, en este shock, en el shock hipovolémico. ¿Cómo está la piel? Vasoconstricción defensiva. ¿Y qué vasocontrae? ¿Cerebro primero? No. Vasocontrae la piel. Entonces vamos a tener una piel pálida y fría. ¿Cómo está un shock? ¿Qué me dijiste? Ya se me fue la palabra. El anafiláctico. ¿Cómo está la piel? Está roja y caliente la piel porque se vasodilató. Se vasodilató. La piel, habíamos dicho ayer, es el órgano más grande. Se vasodilató, se abrieron todos sus vasos y captó un montón de agua. Y eso bajó la TA y lo puso en shock al paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para este paciente? Primero era el séptico, le poníamos los líquidos, no funciona, siguiente paso, drogas. Al shock anafiláctico, ¿qué le hacemos? Aparte de correr y pedir ayuda, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el mecanismo? Shock anafiláctico, ¿qué le hacen? ¿Y qué le hacen? Vasoconstrictores, adrenalina. Le ponen corticoides, ven a qué tiene alergia, a qué le causó la alergia.
En cuanto al líquido se refiere, es lo mismo que el séptico. Y en vasoconstrictores también es lo mismo del séptico. ¿Sí? Las causas son diferentes, la forma de presentarse es diferente. Si ustedes ven un shock séptico que está con piel roja y caliente, ¿qué pasa? Algo raro está pasando. Un shock séptico, por definición, tiene que estar la piel pálida, sudorosa y fría. ¿Sí? Bueno, y la otra causa que tenemos es el shock medular. Paciente que tiene un trauma, hay una lesión medular, paciente entra en shock, porque se alteran los mecanismos autonómicos, ¿sí? Entonces se aparece una vasodilatación importante. Y hay una diferencia también en el shock que es medular, que también hay vasodilatación de la piel. Como que se pierde la regulación básica, que les voy a contar, no sé, por ahí la saben, para que uno se acuerde qué es lo que hace el sistema simpático. Ahora les voy a contar. Se pierde la regulación básica, que me dice que cuando disminuye el contenido, me tengo que vasocontraer. Entonces vasodilata, disminuye el contenido y perdió la capacidad de vasocontraerse, porque perdió la parte, tiene una disautonomía. Y tiene otra característica, esa disautonomía, que es bradicardia. Pierde la capacidad de responder a esa disminución del volumen, es una disminución relativa, como en el séptico, es una disminución relativa, pierde la capacidad de responder, entonces aparece la bradicardia. Pierde la segunda, uno de los puntos cardinales para poder compensarse nuevamente. Entonces, en el shock, que es tenemos que ver, vamos a tratar justamente la parte de esa pérdida del simpático, ¿sí? Esto es shock medular. Vamos creo que me quedan 2 shocks. Habíamos hablado del... Ándale otro. Bueno, el shock, perdón, el error que tenía esto, en realidad, del dibujo, que me di cuenta después, porque los quiero comparar, es que yo ustedes van a ver, hice el mismo volumen venoso que arterial, que el que no tiene shock distributivo, cuando en realidad el gráfico tiene que tener finito esto, porque se distribuyó hacia esto. Entonces lo que circula por la arteria y la vena es menor cantidad. Entonces eso es lo que está mal del gráfico, ¿sí? Bueno, vamos al otro shock, que es el shock... ¿Estamos? Ahí va. Entonces ya hemos hablado. Alteraciones del contenido, que es el shock hipovolémico, alteraciones del continente, que es el shock distributivo, de la sepsis. Vamos a las alteraciones de la bomba. Cuando falla la bomba pueden suceder 2 cosas. ¿Qué es lo que necesita la bomba? Llenar sangre, distenderse, muy importante que se distienda para recibir el líquido y que tenga la suficiente capacidad de contraerse para expulsar ese líquido hacia adelante. Entonces, ¿dónde puede estar el trastorno? Para el shock cardiogénico tenemos 2 tipos de shock, que es cardiogénico y tiene otro nombre, se aparta, el obstructivo. Eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el shock cardiogénico por fallo de la bomba, cardiogénico, ¿qué puede hacer fallar la bomba? Muy bien, ¿cuál es la falla eléctrica? Arritmias, bloqueos, ¿qué más? Frecuencia cardíaca alta, nosotros decimos que tiene una FA de alta respuesta ventricular que descompensa. ¿La bradicardia puede producir falla de bomba? Claro que sí. Frecuencia, tenemos la falla que se produce por un bajo gasto secundario a una bradicardia. ¿Sí? Entonces las arritmias en más o en menos producen fallo de bomba. En todo shock, una de las cosas importantes es tratar las arritmias. Porque si ya tenemos un shock, esto cuando ya se nos empiezan a mezclar los shocks, ¿no? Una cosa se le agrega otra, nuestros pacientes nunca son fáciles. Cuando hay un shock de cualquier causa, es muy importante tratar la arritmia. ¿Por qué? Porque eso nos mejora en la bomba. Entonces necesitamos, si tenemos un shock séptico, tratar la arritmia que nos mejore, porque si no le sumamos un problema de bomba. Tenemos taquicardia, tenemos bradicardia. ¿Qué más puede chocar a un paciente? Un infarto, una isquemia. La contractilidad está alterada. En la frecuencia alta, ¿por qué la frecuencia alta lleva al shock? Y ustedes me dicen, bueno, la frecuencia alta está para mejorar lo del shock.
porque lo descompensa. Necesita tiempo para llenarse. Hablábamos de que el corazón, para funcionar como bomba, necesita tiempo para llenarse. Si tenemos una alta frecuencia cardíaca, no tiene tiempo de llenarse. Entonces no es suficiente la precarga, lo que va a salir hacia adelante. La precarga no es suficiente, no distiende bien en la diástole. No tiene tiempo, porque va a mucha frecuencia. La baja, la llena fantástico, pero hasta que la expulsa tarda tiempo, ¿sí? Mientras que en la insuficiencia cardíaca el fallo de bomba por un IAM, puede llenarse bien, puede llenarse mal, no tiene fuerza el músculo para eliminar. Ese puede ser el IAM, puede ser una miocarditis, todo lo que afecte al músculo en sí, una isquemia que no necesariamente es un IAM, ¿sí? Y por último, tenemos el siguiente. Perdón. ¿Acá qué hacen en este shock cardiogénico? ¿Cómo está el paciente? Tiene una trampa también este dibujo. Pero bueno, ¿cómo está el paciente? ¿Por qué sé que es cardiogénico el shock? A veces ni siquiera tiene edema. No tuvo tiempo de hacer edema. El edema, ¿qué es lo que te habla? ¿De qué te habla el edema inicialmente? Te habla de el corazón, la función que tiene el aparato circulatorio como bomba es de mantener la cantidad de líquidos corporales estable, normales. Si ya hay edema, hay un exceso, porque ya venía fallando. Pero puede ser que no tenga edema. Entonces, ¿en qué nos basamos para decir que este paciente tiene un shock cardiogénico? En yugulares ingurgitadas, ¿qué más? Crepitantes. Siempre, por supuesto, hablando de shock, está hipotenso y está con mala perfusión, ¿sí? Bueno, ¿qué es la mala perfusión? ¿Cómo diagnostico que está con mala perfusión? Eso rápido, que lo dijimos ayer. ¿Qué cosa? Está bien, en ese momento, perfecto la oligonuria, sí. Ahora estoy en el paciente chocado, no orino, che, tiene sonda, no orino nada. Fantástico. ¿Qué otra cosa más? Cianosis, trastornos del sensorio, es lo que primero nos va a llamar la atención. El paciente que está con trastornos del sensorio está chocado. Hipotenso, trastorno del sensorio, chocado. ¿Cuánto orino? Y no sé, pero está chocado porque no está respondiendo. ¿Sí? Su base es la parte del sistema nervioso central muy frágil si tiene hipoperfusión. Entonces ahí ya nos marca que está el paciente en shock. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Está cheta pálido, sudoroso, frío, y nos puede engañar que esté con piel roja y caliente. Pero ya sabemos, che, está hipotenso, no responde al llamado, está estuporoso y te con piel roja y caliente. ¿Cuáles son las opciones de piel roja y caliente en shock? Un trastorno medular, che, tuvo un accidente, se cayó de la cama, le pegó un palo en la columna, o tiene una anafilaxia. ¿Qué les dimos? Le dimos banco. Entonces, y el tratamiento es distinto, la alerta es distinta, no se pierde tiempo porque ya de inicio ustedes ya saben dónde está el problema. Entonces acá tienen, falló la bomba. ¿Sí? ¿Y por qué lo puse? Porque tendría que haberlo puesto acá. Lo puse más y no aumentó el líquido. ¿Sí? Puede ser que esté porque no lo maneja y aumentó el líquido y captó más hacia el intersticio. ¿Qué sé yo? Un paciente que estaba insuficiente cardíaco, que yo encima le puse albúmina, porque tiene la albúmina por el piso, le puse albúmina y arrastró líquido de repente, se llenó de líquido el circuito. O bien directamente falló la bomba porque tiene un infarto. ¿Y por qué le puse lleno? Porque ese infarto puede afectar al ventrículo derecho y poner una plétora por detrás, o afectar al ventrículo izquierdo y poner la plétora hacia atrás, hacia la parte de los pulmones, ¿sí? Entonces, más o menos, se acumula en alguno de los dos lados, más o en todos los lados, porque queda estancada la sangre, no puede avanzar. ¿Cuál es el tratamiento? Le pongo líquido, está hipotenso, chocado. ¿Le saco líquido? ¿Le saco líquido? No le pongo líquido, no le saco líquido. ¿Qué hago? Trato la causa. Trato la arritmia. ¿Sí? Le pongo inotrópicos porque tiene la frecuencia baja. Le pongo antiarrítmicos porque tiene la frecuencia alta. Lo llevo urgente a hemodinamia porque está en un infarto. ¿Sí? Quiero ver en la hemodinamia, no siempre el infarto es porque se tapó la coronaria.
A veces porque simplemente está en shock en un paciente que está predispuesto y porque está isquemiándose. Así como está en coma, está tuporoso porque está en shock, está haciendo un infarto porque está en shock. Entonces el tratamiento aquí es la causa, ¿sí? Entonces, ¿es el mismo tratamiento el que yo le voy a poner al shock hipovolémico que al shock distributivo, que al shock cardiogénico? No, todos son shock. Pequeñas variaciones me van a dar a mí la pauta para decir, este shock es de este tipo y yo voy a hacer esto en este shock. Después vemos los detalles, pero inicialmente esto. Che, no le pongan, no para con esa transfusión. No, trae urgente la transfusión. No, ponele líquido, no, sacar. ¿Sí? Y vamos por el último. Ponele, ahí está. El último es el obstructivo, también es un fallo de bomba. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho en el anterior, lo que falla es la bomba, porque no puede contraerse, porque está débil el músculo, o porque no puede distenderse bien, porque tiene una frecuencia alta, o porque se distiende bien, pero no empuja, porque empuja cada tanto, cada muerte de obispo, larga un latido. ¿Sí? Ese es el de bomba, el cardiogénico, y tenemos el obstructivo. El obstructivo se define porque ese bomba que se tiene que distender, no se distiende. Entonces, ¿cuál es la característica clínica de ese shock que no se distiende la bomba? ¿Qué tenemos? Causas. Causa. Examen físico, y me dicen, examen físico y pienso en esto, examen físico y pienso en esto. ¿Perdón? Muy bien, ¿y por qué me decís taponamiento cardíaco? ¿Cómo lo diagnosticaste? ¿Cómo dijiste taponamiento cardíaco? ¿Perdón? Muy bien, muy bien. Y podemos tener ahí las jugulares ingurgitadas, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué cosa? No, el hipotensión ya lo define, ya tiene, está chocado. Yo dije que está en shock, está hipotenso. Ya cae de maduro eso. Está hipotenso, puedo ver la presión. ¿Qué otra cosa más puede producir una obstrucción a esa distensión? El taponamiento, un TEP. ¿Dónde está la obstrucción en el TEP? ¿Dónde está? Está en la arteria pulmonar. Entonces, no puede, y vamos a tener yugulares incurgitadas ahí. No pasa. No, perdón, ahí sí, lo mismo. Porque viene por el corazón derecho. Yugulares llegan al corazón derecho. ¿Dónde no la vamos a tener? Es si tiene una obstrucción en la cava superior, por ahí. La tiene que tener igual. No importa. Tiene siempre yugulares. Estoy buscando la vuelta y no es. Tenemos las yugulares incurgitadas. Tenemos un TEP. ¿Sí? Entonces tenemos yugulares ingurgitadas y bueno, ahí vamos a ver qué diferencia a uno de otro. Denme cómo los diferencio. ¿Y qué hago? Hay otra causa más. Un neumotórax masivo. ¿Por qué? Porque el corazón no puede, empuja contra una cosa, un neumático hiperinflado ahí al lado que no se puede mover. Y tenemos el otro pulmón que está compensando. Entonces, ¿cómo diferencio esas tres causas? No tiene edemas, está chocado, no sangró, no tuvo mucha diuresis. ¿Cómo las diferencio? Examen físico. ¿Cómo diferencio un TEP de un neumotórax de un taponamiento pericárdico? De un taponamiento cardíaco. Neumotórax, vamos. Neumotórax, ¿cómo lo diferencio? Por el amor de Dios, no me digan que diferencian un neumotórax esperando la radiografía. Ni aquí, ni en la China, ni en más allá. Para eso tenemos oído y percutimos. Neumotórax, percutimos. Se percute, se oculta, se palpa, ¿sí? Y ahí definimos que estamos frente a un fallo de bomba, a un shock obstructivo. ¿Y qué hacemos? Shock obstructivo. Ah, no le puse la última cosa. En el shock obstructivo tenemos rémora por todos lados. Tenemos una rémora venosa. No llega. ¿Por qué le puse acá? Mucha sangre en el sistema venoso, tanto vena cava superior como vena cava inferior, poca arterial.
Ahí viene la TA baja. ¿Y qué hacemos? Mucha rémora en el sistema venoso. Dormida, le saco líquido. ¿Le saco líquido? Alto. No, nunca jamás. Porque como ese corazón está luchando contra una coraza externa, si yo le saco líquido, le quito fuerza. El líquido me está dando el empuje para que ese corazón se distienda y a presión trate de entrar el líquido y trate de vencer esa dificultad. Cuando yo le puse líquido, cuando yo le puse una furosemida, porque dije, está con yugulares ingurgitadas, lo bajo. Entonces, ustedes deben frente a la misma situación en la que ustedes le van a poner o no le van a poner, ustedes solamente se van a basar en la cantidad que le van a poner de acuerdo al examen físico del paciente. Y ustedes, hay pocas patologías, hay muchas patologías, pero hay puntualmente en las que van a actuar, en las que ustedes tienen que actuar y solamente el diagnóstico se hace con examen físico. Yo hasta el momento no les hablé de ningún examen complementario. En un shock, con el corazón en la mano, si ustedes necesitan un examen complementario, cualquiera, ¿cuánto tardan? ¿Y el shock cuánto tiempo tiene para tratarse? Es ya empiezo. Entonces, ¿yo puedo esperar una placa? ¿Puedo esperar un laboratorio? ¿Puedo esperar a un interconsultor que venga? No. Yo tengo que actuar rápido. Tengo que saber qué mecanismos tiene. En el medio de todo eso, ponerle esto, el manejo de líquidos tiene que estar bien aceitado. Porque es lo primero que hago frente al shock. Decidir, ¿le pongo o le saco líquido? No le saco líquido, ¿le pongo cuánto líquido? No le pongo líquido. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia que tiene el diagnóstico por el examen físico, que lo tenemos a mano. ¿Cuánto tardan en percutir los pulmones? Auscultar y percutir los pulmones. Si yo lo he escuchado, que hacen diagnósticos de neumotórax, completamente colapsado el pulmón por radiografía, me angustio. Porque es algo tan sencillo de diagnosticar por el examen físico que no hay excusa para expedir una radiografía. Les decía ayer lo que me enseñó mi profesor a mí. Yo a la radiografía la pido para confirmar lo que yo ya sé. Entonces yo voy a pedir, sí, y llamo urgente, diferente al tratamiento. Le voy a poner líquido porque necesito aumentar la precarga para ver si puedo empujar un poco más la precarga. Mientras llamo al cirujano de tórax, al cirujano, urgente, levanto el teléfono, pongan un tubo de tórax acá. Llamo a hemodinamia. Vengan porque tengo un TEP que está, no todo el TEP provoca descompensación hemodinámica ni shock. Si yo tengo un TEP con shock, va a hemodinamia urgente. Llamo hemodinamia. Necesito que alguien venga a decirme, che, llamé hemodinamia media hora, una hora después. No. Yo lo hago al pie de la cama del paciente en el momento que el paciente lo veo que está en shock. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas en mi cabeza, en mis manos, en mi estetoscopio para hacer ese diagnóstico. No necesito... Después vienen todos los exámenes complementarios que ustedes quieran. Por algo se llaman complementarios. ¿Complementarios de qué? Complementarios del médico que evaluó, diagnosticó a ese paciente y decidió, y probablemente nos equivoquemos. Quizás en algún caso, no estoy segura de que si es un taponamiento o no. Pero voy a llamar, ya voy a actuar, le voy a poner, sé que le falta volumen, entonces le voy a poner volumen. Ahí llamo, en 5 minutos, debiera ser en 5 minutos, un electrocardiograma. Che, mira, parece que tiene acá una pericarditis, parece que tiene un infarto, parece que tiene un TEP por el electrocardiograma, como para ir salvando. Pero inicialmente es el examen físico, la mirada, examen físico y empezar a preguntar. Todo se hace en forma simultánea. Yo reviso y rápido tengo que tener intravascular intersticial. Otro paciente que viene un poco, no es exactamente de esto, pero un paciente chocado. Viene, ya terminamos con este último. Un paciente chocado que me encanta presentarlo porque es un paciente muy difícil de tratar, es el mismo caso de ayer.
distinta la presión que tiene. Viene un paciente chocado, diabético, que dejó la insulina, o que se comió el pavo de Navidad y el arroz de carnaval y se comió Pascua también. Todo en pocos días. Entonces viene con la piel colorada, un poco coloradita, viene ya nubilado, viene chocado. Es lo mismo el paciente que vimos ayer, que venía con una TA de 110 y una frecuencia de 100 y con un hiperosmolar, que el paciente que tiene el hiperosmolar pero viene chocado. El peligro del hiperosmolar, y me gusta terminar con esto porque es un caso muy difícil de manejar. En el quinto tuvimos estos días unos y lo manejaron re bien. Así que, orgullo, los chicos del quinto manejaron muy bien el hiperosmolar. Pero ¿cuál es el problema del hiperosmolar? Que cuando llega el hiperosmolar ya agotó todas las resistencias, todas las opciones que tenía las agotó si llegó chocado. Porque ya perdió litros y litros y litros de líquido, y no es el único problema del hiperosmolar, con el líquido perdió potasio. Entonces les pongo este ejemplo del paciente chocado en un hiperosmolar, que viene con 1000 de glucemia, porque ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a ponerle líquido. En la evaluación inicial, ¿qué vemos de ese paciente? Vemos el intravascular, chocado, y no está con exceso de líquido. Está chocado porque fue perdiendo líquido. ¿De dónde lo sacó? Y lo sacó del intracelular. Y le empiezo a poner, ¿cuántos litros calculamos que le vamos a poner? Seguro no menos de 5. Le vamos a poner, ¿cómo se los ponemos y cómo controla ese paciente? Viene chocado, hiperosmolar. Perdió de líquido intracelular, viene hipovolémico. ¿Cuánto le pongo? Para compararlo, ¿no? Viene el que viene de un traumatismo, tiene un accidente de tránsito, viene sangrando. No sé de dónde sangra. Por ahí es sangrado interno. Tiene un abdomen distendido, o no se puede deprimir. Quizás está sangrando en el abdomen, en la pelvis. O viene con una herida abierta en la femoral y está perdiendo. Y yo le pongo sin problema, me cuelgo de la fisiológica y no paro hasta que lo compenso y le pongo sangre y le sigo poniendo volemia mientras el paciente sigue perdiendo. ¿Hago así masivamente en un hiperosmolar? Sí, no y por qué. Chocado un hiperosmolar. ¿Qué hago? ¿Y cómo lo controlo? ¿Y qué controlo? ¿Cuál es el peligro del hiperosmolar? Que se les quede regrabado eso, porque los van a pasar y es difícil. ¿Cuáles son los mayores peligros de un hiperosmolar en el tratamiento? ¿Cuáles son? ¿Qué perdió? ¿Por qué está en coma el paciente? Está en coma porque se deshidrató el cerebro. Está en coma. Entonces está hambriento el cerebro, tiene sed. Tenía sed y ya está en coma, ya se durmió directamente. ¿Cuál es el peligro de que yo le pase líquido sin ningún tipo de control? O le pase líquido y le pase insulina al mismo tiempo. ¿Qué hace la insulina? Arrastra glucosa, porque yo le pongo la insulina para que arrastre la glucosa adentro de la célula, para que la baje. ¿Y qué arrastra con la glucosa? ¿Qué arrastra? Potasio y arrastra agua. Y empieza a entrar agua masivamente a la célula. Y la célula se edematiza. El paciente se despierta, empieza a llenarse la célula de agua, el paciente me despierta, yo me quedo recontenta, sigo y el paciente entra en coma de nuevo. Porque hizo un edema cerebral, tanto se llenó la célula que hizo un edema cerebral y yo hice una herniación. ¿Y cuál fue la diferencia ahí? Yo no me fijé, yo pensé solamente en el intravascular. Una vez que el paciente se despertó y yo lo saqué, tengo que ir más tranquila, pero aparte, por eso están, ¿qué es lo que manejo? Ahí sí, en ese caso en particular, yo estoy en shock, empiezo con el líquido, pero no le voy a poner más de 1 litro por hora. Y empiezo a buscar ahí, hay pautas para decidir cuánto le bajo la glucemia por hora, porque a veces uno se enfoca en la glucemia, en bajar la glucemia, y la glucemia no se baja rápido, porque que la glucemia baje rápido significa que entra rápido a la célula y el cerebro se edematiza, ¿sí?
significa que el potasio que estaba afuera, perfecto, entra rápido a la célula y hace una arritmia por hipopotasemia. Entonces, yo por manejarle a ese paciente la volemia, le estoy matando el cerebro con lo estoy matando con un edema cerebral o le estoy provocando una arritmia por la hipopotasemia. Entonces ahí entran a jugar otros factores. Lo que yo les quiero mostrar con este último ejemplo, síndrome hiperosmolar es muy difícil de tratar, requiere que el médico esté encima del paciente. Lo que les quiero mostrar con esto, que el shock no es solamente cuando ustedes saben diagnosticar un paciente, saben el intravascular, saben el intersticial y el intracelular, los signos clínicos, saben, lo único que necesitan para algunas patologías es una pequeña maniobra semiológica como ocultar. Ustedes tienen salvada la mayor parte de la guardia, de cualquier emergencia que se les ocurra. Y en el caso particular del hiperosmolar se juegan muchos factores, donde yo empiezo con la cabeza y necesito exámenes complementarios, como el potasio, el ácido base, y seguir pensando, y seguir revisando, y a la hora lo reviso, y lo vuelvo a revisar, y vuelvo a recalcular, ¿sí? Pero si nosotros sabemos la base, esos cálculos, esas decisiones son más fáciles. Y eso, yo les digo a ustedes, porque a mi jefe siempre me critica a mí, porque yo soy exijo determinadas cosas y soy terca como una mula. Pero para mí es básico que si un médico no sabe hacer el diagnóstico del intravascular, el intracelular y el intersticial, no puede aprobar el primer trimestre de clínica médica. Porque significa que no sabe la base. No sabe tratar un shock hipovolémico, no sabe tratar ningún tipo de shock. No sabe tratar un paciente que está deshidratado, un paciente que lo estamos sobrehidratando, no sabe definir y terminamos con la indicación habitual PHP a 21 gotas por minuto. Y no siempre el PHP a 21 gotas por minuto es el indicado. ¿Sí? Así que bueno, yo querría que ustedes, lo único que necesitan es saberse esas tablitas de hipovolemia, hipervolemia, intracelular, intersticial. Empecemos por ahí. Mucha palabrería, yo les hablé de muchas cosas hoy, les metí muchas cosas en la cabeza. Los van a ir aprendiendo a medida que van practicando, que van reteniendo pacientes, que van haciendo las guardias. Si la base es sólida, van a adquirir conocimientos rápidamente y habilidad. ¿Sí? Eso es lo que espero yo para ustedes. Así que bueno, los dejo tranquilos, sigan con su tabla de residencia. Yo creo que todo el mundo me conoce, pero nada.